Buenísimo, acaba de ganar el Conex, una mente lúcida, un escritor de aquellos, Jorge Fernández Díaz, sobre la realidad política del país. Así que comenzamos ya esta propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Voy a estar dialogando con Facundo Mayano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Bueno, en principio, ¿qué significa el acuerdo que se llegó entre gobierno y CGT? ¿Significa el producto de una negociación realmente intensa, pero sí de un acuerdo real? Sí, a ver, habían puntos muy resistidos, ¿no? Fundamentalmente los que hacían a las modificaciones que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, una ley del año 74 de Centeno, ¿no? Que tuvo varias modificaciones en la dictadura militar y que el gobierno nacional con su propuesta pretendía algunas otras modificaciones, algunas que implicaban profundizar esas modificaciones que introdujo la dictadura. Esto es objetivo, no tiene ningún componente ideológico ni nada por el estilo, por lo menos en la descripción. La verdad es que habían cuestiones relativas a la tercerización para sacar la responsabilidad del que subcontrata, se pudo atenuar, había cuestiones tales como la de el trabajador independiente con colaboradores, que la CGT interpretó que eso era de alguna manera institucionalizar la precarización laboral. Es cierto que hay muchas microempresas que tienen 2 o 3 trabajadores y el gobierno a eso le quería dar como una figura de colaborador, y la realidad es que, si bien hay dificultades por el costo laboral impositivo fundamentalmente para el blanqueo de trabajadores, la realidad es que el que incumple con el blanqueo está incurriendo en una ilegalidad, en un ilícito, ¿no? Porque, para decir las cosas claras, entonces, de alguna manera hubo resistencia en cuanto a eso. El gobierno pretende seguir discutiéndolo, esto se va a seguir discutiendo en la Cámara de Diputados, en senadores, más allá de lo que la CGT pueda llegar a acordar. Después está todo el tema de la pasantía, que es cierto que tiene que existir un régimen de capacitación y de educación para el trabajador. Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar, desde ser precisos con la letra de lo que vayamos a legislar, es que esto no reemplace puestos de trabajo efectivos y que caiga en fraude laboral. No, usted tiene razón, obviamente. Acá hay dos componentes, ¿no es cierto?, de discusión, porque efectivamente la década del 90 dejó una secuela de enseñanzas. Hubo muchos beneficios para empresas que después terminaron siendo beneficios para los empresarios y no para el bienestar general. El tema es cómo se planta la CGT frente a una realidad, más allá, tanto política como del mundo del trabajo. Hoy, convenios de hace 40 años no reflejan la realidad del trabajo. ¿Cómo se planta frente a la necesidad de asegurar al trabajador que sea respetado en sus derechos y que esto sea compatible con que sean contratados? Gran desafío en el mundo, además, ¿no? Es muy cierto lo que dice usted, Nelson, porque se está discutiendo en todos los organismos internacionales, tanto relativos al trabajo como relativos al mundo laboral, empresario, y la verdad es que es cierto, y yo lo he dicho en varias oportunidades, o sea, tanto como legisladores como a la parte sindical tiene que estar abierta la discusión acerca del cambio de modalidades, las contrataciones, el avance de la tecnología, la robotización, se dan en la actividad de la que yo era secretario general. No de ahora, digo, hace 15 años que el sistema de free flow, que es el peaje sin cobrador, funciona en Chile, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver es de qué manera se acompañe ese cambio tecnológico y que tenga el menor impacto en la fuente de trabajo, ¿no? Porque es una dificultad en el mundo la generación de empleo. La realidad es que tampoco tenemos que entrar en esa falacia que muchas veces se plantea, es, no, hay que modificar las leyes porque son viejas, hay que modificar los convenios colectivos porque son viejos. Yo entiendo que hay que modificar muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo, pero esa modificación no tiene que implicar un perjuicio para el trabajador. Claro. Entonces, yo pensaba en otra cosa, el blanqueo, por ejemplo. El blanqueo es un tema que se va a tener que discutir con mucha más profundidad, porque nos encontramos con esta realidad. Al trabajador que estuvo la cantidad de años que sea no registrado, en negro, que muchos está mal utilizado, ¿no?, que estuvo no registrado, solamente se le reconocen de aportes a la seguridad social 60 meses, 5 años. Al empleador que blanquea a ese trabajador o que lo pone de forma registrada, se le condona todo. O sea, al que incurrió en el ilícito y el que tuvo, digo, de alguna manera se puede poner en términos de victimario, o sea, se lo premia. Al trabajador se lo castiga. Y también, para mí, es un castigo al empleador, al empresario, y esto me lo dijo un empresario, ¿no?, importante. Al final, digo, el que compitió deslealmente conmigo, o sea, y yo tuve todo en regla, lo están premiando.
Digo, y a mí me castigan y al trabajador lo castigan Usted también. tiene razón, así que eso está claro. Ahora, el tema después está en la implementación de estas cosas, ¿no es cierto?, en el contexto de la realidad. Lo que usted dice desde un punto de vista hasta moral es indiscutible. La realidad hoy, ¿usted cómo la ve? ¿La ve que si esto no se aplica de alguna manera así, con alguna disminución de la pena para... esto como la moratoria impositiva, ¿no es cierto? Claro. ¿Tiene visos hoy en la Argentina de llegar al blanqueo, que hoy es una de las cosas imprescindibles? Se ha intentado muchas veces, Nelson, este tema del blanqueo a través de la rebaja de contribuciones patronales. No dio resultado. No dio resultado en el 94, en el 95, en el 98, con el kirchnerismo en el año 2014. No, por otra parte, cuando se financió la seguridad social, Caballo implementó que no solamente se sustente del aporte, digamos, del empresario, sino de ganancias y del IVA. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma. A ver, inevitablemente tenemos una economía casi un 40% de la informalidad. Tremendo. O sea, hay que buscar mecanismos. Ahora esos mecanismos yo creo que tienen que significar premios y castigos. Yo el otro día estuve en un foro de empresarios y que había muchos jueces también. Yo digo... ¿Es un ilícito que un empleador tenga a sus trabajadores en negro? Porque al final, digo, en muchos casos se lo pone como víctima. Sí. Entonces, ¿qué queda para el empleador que sí los tiene en regla? Termina siendo un tonto. Entonces digo, hay que poner las cosas claras. El presidente dijo, queremos una sociedad con premios y castigos. Se castiga al trabajador, se premia al empleador que cometió un ilícito y se burla al empleador que realmente tuvo a los trabajadores y que tuvo una competencia desleal. Yo creo que hay que avanzar, es un régimen de blanqueo, pero hay que poner las cosas en su lugar. Hay que reconocerle al trabajador todo el tiempo, que encima... A ver, las multas que le cobran al empleador que no lo pone en tiempo y forma al trabajador no van ni siquiera a la reparación del bolsillo del trabajador que no tuvo protección de obra social. ¿Cómo evalúa usted y desde el mundo sindical todo un tema que también tiene que ver con lo que es este costo laboral, que a veces es genuino, otras veces no, en el sentido de que se escucha, sobre todo en las pymes, ¿no?, el hecho de decir, bueno, tener un trabajador en blanco hoy me representa un costo muy difícil de abordar. No por el salario, sino por cosas que están alrededor. No el costo salarial, sino el costo laboral. Efectivamente, así es. Sí, lo que yo creo es que tendría que haber un régimen diferenciado, porque acá lo que se está planteando es, digamos, que no aporten esa base imponible de 12.000 pesos todo el mundo. No el empresario pyme, que es el que genera el trabajo. Entonces uno cuando mira integralmente todas las reformas que plantea el gobierno dice, al final estamos beneficiando a las multinacionales, porque le das la posibilidad de no ser responsable solidario con la empresa que subcontrata, con por ejemplo limpieza, Grupo Clarín o una autopista, o lo que sea, contrata para limpiar y no te los tienen en regla, pero te informan y vos ya te deslindás de la responsabilidad. Entonces la verdad es que lo que yo creo es que hay que pensar regímenes diferenciados, no se puede beneficiar a todo el mundo o premiar a todo el mundo siendo que el problema está en este punto. Bien, ahora, en relación a esta circunstancia, hoy ustedes observan, porque esto obviamente necesita un trabajo, no tiene otra solución que un trabajo conjunto realmente la Argentina para enfrentar estos problemas, siempre. Porque están los debates, existe la buena fe. ¿Usted nota que hoy en este ámbito de discusión en pos de tratar de solucionar el problema con beneficio para todos? Porque los 34 años de democracia de la Argentina la dejan a la Argentina frente a un fracaso, es decir, gobernó A, B, C, D, y la confrontación no ha llevado a la solución de los problemas, sobre todo de los que menos tienen. Hoy, ¿usted qué observa? Voy más allá de lo sindical, sino desde lo sindical, lo político, lo empresarial. No, sin dudas. Yo siempre destaco la voluntad de diálogo del gobierno. Yo siempre destaco la voluntad de negociación del gobierno. Esta negociación que tuvo con los gremios dan muestras claras de que hay una voluntad de diálogo. Lo que se hizo en términos legislativos en el Congreso de la Nación en el año 2016 también habla de que hay una voluntad de diálogo y que no solamente el gobierno la tiene, sino que la oposición también, más allá de algunas, digamos, posiciones un poco más radicales. La verdad es que el diálogo en sí mismo no es una solución, digamos. No, ese diálogo tiene que arrojar resultados. Hoy tenemos que agradecer que, por ejemplo, en la Argentina haya una composición del cuerpo legislativo en donde ninguna fuerza política tiene la mayoría, porque eso, más allá de que esté la voluntad de un lado o del otro, obliga necesariamente a dialogar y a consensuar los temas. Me parece que es un buen camino.
me parece que es un buen camino. Ahora, la verdad que yo no soy ni enemigo, ni tampoco aliado del gobierno, soy oposición, y soy oposición porque la sociedad y los bonaerenses lo eligieron así en el 2015. Yo quiero debatir y yo estoy en contra de cualquier modificación que pretende el gobierno que vaya en contra de los trabajadores, y yo creo que esta ley, este proyecto de ley que plantea el gobierno de la reforma laboral y la reforma impositiva en algunos aspectos perjudica al sector más débil en algún punto. Entonces yo quiero debatirlo. Más allá de lo que haya acordado la CGT, que sé que algún sector tampoco estuvo tan de acuerdo. A propósito de esto, quiero compartir esto que decía su hermano, de actividad política importante. Vamos. Hay muchos dirigentes y gremios y sectores dentro de la CGT que compartimos, ¿no?, la posibilidad de salir a pelear contra este modelo económico, contra los compañeros de ATE, lo que nos hace hoy. Hay muchos dirigentes y gremios y trabajadores que rendir cuenta de la justicia. Hay muchísimos dirigentes que hemos peleado contra el menemismo, con la última etapa del menemismo. Yo quería estamos dispuestos a seguir peleando. Yo quería ir ahí, Pablo, yo quería ir ahí, que de repente, cuando hablamos... Fíjate, ¿vos viste algún medio que hable de los 3 o 4 funcionarios que hoy están acusados de tener cuenta de... No, por supuesto. Ni hablar. Están totalmente blindados. ¿Vos tenés miedo que en todo caso vayan por tu papá? ¿Que quieran meter en cana a tu papá? Por Hugo, por mí, pero... ¿Por Hugo, por vos? ¿Vos crees que este gobierno es capaz? Sería un orgullo que caer en cana con un gobierno tan gorila como este, ¿no? Por defender a los trabajadores. Eso no va a quitar que los dirigentes de nuestro gobierno que vengan hasta nuestro van a seguir peleando contra todo injusticia. Bueno, ¿le pareció? No escuché en ¿Lo realidad compartía esto que decía su hermano en cuanto a tiene temor de ir preso? No sé si temor. Lo que a mí me parece que cuando se habla de que alguien puede ir preso, cuando alguien que tiene visibilidad pública, mediática, y que sabe que sus declaraciones pueden tener algún tipo de incidencia en la justicia, porque sabemos que la justicia tiene históricamente influencia o incidencia, o puede estar condicionada por los momentos políticos y demás, lo vemos, siempre se juzga, a los funcionarios cuando pasa su momento en el poder. Entonces, me parece que hay que tener responsabilidad. Si yo como legislador tengo elementos para decir que tal o cual persona tiene que estar preso o lo que sea, tengo que aportar esos elementos a la justicia, y después la justicia tiene que actuar como corresponde por los canales que corresponden. Me parece que es una irresponsabilidad total referirse a tal o cual persona cuando en principio tiene que haber un proceso, tienen que haber pruebas, tiene que haber una causa en la que esté implicada la persona que dicen que tiene que estar presa. Me parece que, después los dichos de Pablo Moyano son consecuencia de quien señala que tiene que estar de alguna manera juzgado y condenado por la justicia, ¿no? Y me estoy refiriendo a Carrió particularmente, ¿no? No se puede andar por cualquier lado y decir libremente, este tiene que estar acá, este tiene que estar allá. Ahora sí, yo como funcionario público tengo elementos y tengo pruebas, las tengo que aportar a la justicia. Ese es el camino que corresponde. Yo puedo decir, o yo puedo manifestar mi deseo de que tal o cual persona con tal actividad esté en tal lugar. Pero no puedo decirlo porque sé que mi opinión de alguna manera tiene peso y también tiene incidencia y también condiciona. Facundo Moyano, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos el diálogo con Graciela Ocaña y también con Jorge Fernández Díaz, a propósito precisamente de hoy con Ocaña un tema tan caliente como la corrupción en el fútbol para todos, corrupción que involucra al gobierno del kirchnerismo. Ya seguimos.